Muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que están viendo este video. Mi nombre es Jesús Fonseca, hermano en Cristo, miembro del cuerpo de Jesucristo. Pertenezco a la iglesia Cristo Viene Pronto, ministerio el cual el Señor constituyó por el Espíritu Santo aquí en Venezuela. Estamos en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia y también en el estado Barinas. Dios me entregó un ministerio profético y misionero y evangelístico y también pastoral. Tengo más de 35 años en el evangelio, por los cuales la mitad, casi 20 años de ministerio llevando la palabra de Dios. A través del tiempo, en el año 2006, Dios me reveló, me comenzó a hablar a través del don de profecía, muchos acontecimientos que tienen que ver con no solamente panoramas mundiales, sino panoramas nacionales. O sea, un resumen global de algunas cosas. Dios me ha estado hablando por muchas formas, a través de sueños, a través de revelación, a través de visión y también palabra profética. Y también a través de la escritura. Y como nosotros somos ministros y también discípulos de Cristo, un ministro es un seguidor de Cristo. Nosotros leemos la palabra y la palabra es la que va a confirmar la profecía. En estos días estamos ahorita en el año 2022. En esta fecha, ahora que estamos, hoy es sábado, hoy le quiero decir a todos, Dios ha estado tratando conmigo desde que comenzó los primeros días del año, en el mes de enero. Dios me inquietó y me impulsó y me mostró que viene un momento muy difícil para la historia de la humanidad. El Señor me decía que ya la pandemia estaba pasando, pero ahora viene lo que llaman la guerra. Ustedes saben que para nadie es un secreto, nuestro Señor nos habló en Mateo 24 acerca de las señales antes del fin. Aunque Mateo 24 es una profecía netamente para Israel, pero también es una profecía para la iglesia, porque nosotros tenemos que estar apercibidos de los tiempos. Y el cristiano, dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. En este tiempo, Dios quiere que los hijos de Dios o los cristianos escudriñemos la Biblia para que no seamos engañados. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que tenemos que leer las escrituras, porque en el mundo han salido falsos maestros, falsos profetas, han engañado al mundo. Ahorita encontramos muchas falsas doctrinas, iglesias que ya están apartadas de la verdad y está caminando la apostasía. Apostasía significa divorciarse de la verdad, separarse del original. La iglesia contemporánea que hoy tenemos no es nada parecida a la iglesia del primer siglo o la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Nosotros tenemos que volver a la doctrina apostólica, que es la doctrina neotestamentaria o la doctrina de las cartas paulinas. Nosotros tenemos que volver a la Biblia. Lamentablemente, en este tiempo, muchos han sido engañados. Y nosotros vemos la conducta y vemos un estilo de vida que no es el cristianismo que Jesús nos ha hablado. Pero dice la palabra de Dios que por los frutos los conoceréis. Quiero compartir un mensaje profético en el cual Dios en este tiempo me ha hablado. A principios de este año el Señor me decía que ya la pandemia había pasado, que era una de las señales más fuertes. Antes de la pandemia Dios me habló que venía una prueba muy fuerte para el mundo. La pandemia arrasó, mató mucha gente, murieron muchas personas, pero en la pandemia muchos se arrepintieron y en la cama muchos aceptaron a Cristo, quizás otros no. Esta pandemia cobró muchas vidas, niños, jóvenes, adultos, la pandemia no miró edad. Y también entre el cuerpo de Cristo muchos ministros murieron. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Dios nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nosotros somos los hijos de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo haya creído en su corazón y haya aceptado el plan de salvación,
es un hijo de Dios. Es un candidato a ser hijo de Dios. Hoy Dios te invita a que tú seas un hijo de Dios. ¿Y cómo es un hijo de Dios? Más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios te da el derecho a ser hijo de Dios. El que no haya recibido a Jesús y no haya entrado en el plan, no puede ser hijo de Dios. Es criatura de Dios. Ok, pero como ese no es la enseñanza, quiero hablarles a todos que estamos en los últimos tiempos. La venida de Jesucristo se acerca. Pero antes de la venida de Jesús, el Señor me hablaba que estamos en los principios de dolores. Uno de los principios de dolores que ya ha pasado y está aconteciendo y ya está pasando, ha perdido fuerza, es la pandemia. La pandemia Dios la permitió. Las pestes. También Jesús nos hablaba de terremotos en diferentes lugares. Nos hablaba de guerras. Se levantarán reino contra reino, nación contra nación. Y el Señor me decía, viene la guerra. Iglesia, hermanos, amigos y todo aquel que está viendo este video, con todo el corazón le digo, es tiempo de buscar a Jesús, a buscar a Jesucristo. Dice el Señor, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos refrigerios de salvación. Dios quiere traer un arrepentimiento a las personas, pero Dios quiere salvar a la gente. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Es necesario que usted y yo nos volvamos a Jesucristo. La iglesia debe volver al primer amor. La iglesia debe volver a las obras del Evangelio, no a las obras de la ley de Moisés, porque ya el tiempo de la ley pasó. La ley Dios la dio para conocer lo que era pecado y lo que era bueno, lo que era malo. Pero estamos en el tiempo de la gracia. La gracia es que Cristo se revela a la humanidad. Y el Señor nos da una nueva forma de buscarle y acercarle a Él. Ahora todo ser humano tiene la oportunidad de venir a Cristo. Porque Jesús vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y vino a dar su vida por ti. Derramó su sangre por tus pecados y por mi pecado. Y dice la palabra que Jesús como Cordero se llevó las enfermedades, anuló las maldiciones y abrió un camino nuevo. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Pero eso no le quita, no nos quita de que el mundo o la tierra va a pasar por ciertos eventos. Ahorita hay un evento que se acerca, es la guerra. Aunque tuvimos a principios del siglo XIX, mejor dicho, el siglo XX, se vivieron las guerras. Esas guerras donde murió mucha gente, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y esas guerras fue una guerra muy, muy terrible. Fue terrible y murieron muchas personas. Pero a través del tiempo, como dice la palabra, que la ciencia avanzará, el hombre va a avanzar en el conocimiento, en la tecnología. Hoy en día estamos viviendo un tiempo cibernético, un tiempo tecnológico, donde el hombre a través de su conocimiento, a través de la ciencia, ha aumentado. Y tenemos hoy en día un tipo de tecnología, hay satélites, se crearon las computadoras están más avanzadas. Hoy en día la parte científica, también hay la ciencia avanzado en la medicina, en la biología y en la área tecnológica también avanzado. Entonces, hoy gracias a Dios contamos con estas herramientas como son los celulares. Podemos contar con los equipos de cámaras, videograbadoras y todo tipo de herramientas tecnológicas. Entonces, amados hermanos, todo se está dando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, para nadie es un secreto, el apóstol Pablo nos profetizó que antes de que Cristo viniera, iba a llegar la apostasía. La apostasía tiene que ver con el hombre de pecado, el hombre inicuo, que todavía no se ha manifestado, pero ahorita hay espíritus de anticristo. La apostasía es una señal del engaño, donde entran las herejías destructoras, donde entran la falsa doctrina
Y hoy en día vemos una serie de iglesias con un comportamiento que no es lo que el Señor dejó. No es la doctrina central bíblica cristocéntrica. Hoy en día la apostasía es donde encontramos un evangelio donde está más inclinada a la mercadotecnia, inclinado a la mercadería, un evangelio donde se ha prostituido y se ha pervertido la fe. Y la fe de Cristo no tiene nada que ver con el dinero. Dios creó un sistema financiero, pero el evangelio es gratis, la salvación es gratis. Dios, en su infinito amor y su grande amor, Él no nos cobró la salvación. Jesús se dio por todos nosotros. Jesús no te va a cobrar un bolívar por un milagro. Los milagros son gratis. La salvación, Dios el Padre estableció un diseño que todo aquel que creyera en el Hijo de Dios sería salvo. Jesús vino a perdonar y a borrar nuestros pecados. Y como bendición de ese sacrificio, el Señor se llevó las enfermedades, se llevó las dolencias, anuló las maldiciones, anuló los decretos que estaban en contra del hombre y los clavó en la cruz. Y el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales y nos bendijo con toda bendición espiritual. La iglesia tiene una posición en el mundo espiritual. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Yo no necesito que un predicador me venda un milagro, porque el milagro es gratis. Solamente tú tienes que accesar a Jesús y creer en Él, porque el evangelio es por fe. La sanidad es por fe. Caminar en fe te va a traer una vida nueva. Ok. El mensaje que le quiero compartir es que el Señor me decía, viene la guerra, se acerca un conflicto internacional. Y ese conflicto internacional puede ser un detonante para abrir el camino a una tercera guerra mundial. Digo esto con mucha responsabilidad, mas no quiero asustar a nadie, pero una tercera guerra mundial sería mortal, muy grave. Miles y millones de personas morirían, pero la oración del justo puede mucho. Dios quiere que la iglesia ore, porque la iglesia en este tiempo tiene que buscar su rostro, como dice Primera de Crónicas: si mi pueblo se humillare, buscar en mi rostro, se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré a sanar la tierra. Ok, quiero establecer algo que es importante. Lo que está escrito, no hay oración que lo pueda detener. Lo que está escrito, escrito está. Jesús dijo que venían pestes, guerras, terremotos, que en el mundo tendríamos aflicciones, mas confía, yo he vencido al mundo. Es necesario que tú sepas la verdad. O sea, lo que Dios te promete es guardarte. Dios nos guardará, porque contamos con miles y miles de promesas. Hay más de 7,000 promesas, pueden ser millones de promesas. La iglesia cuenta con la promesa de Dios. Dios nos guardará del lazo del cazador, de la peste destructora. La Biblia dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero tú tienes esa promesa para el Hijo de Dios, el que está caminando en la fe de Jesús. Porque todo aquel que es hijo de Dios cuenta con las promesas de Dios. Caerán a tu lado miles de mil, a tu dinero no llegará. Bueno, ese escenario se acerca. El Señor me mostraba que este año 2022 dos naciones iban a entrar en conflicto. Ahora, ahorita se asoman vientos de guerras. ¿Por qué vientos de guerras? Porque el factor es el poder. Hay una lucha por el poder. Todo tiene que ver con el poder homogénico, el poder global. Tiene que ver con el poder. ¿Por qué? Porque hay una lucha de poder. Quiero aclarar algo. En el mundo hubieron unos reinos, hubieron lo que llaman imperios. En el mundo hubieron unos imperios. Ahorita no hay imperio. Quiero aclarar al público, a la iglesia, a los ministros. En este tiempo no tenemos imperio. Quiero aclarar, no hay imperio. Esa mentira que se corre, que Estados Unidos es un imperio, Estados Unidos no es un imperio.
Ahorita no hay imperio. Ahorita lo que tenemos son reinos y potencias. El Señor me mostraba, por palabra profética y por el don profético, me mostraba y decía que ahorita existen son 4 potencias, 4 reinos, y esos reinos tienen aliados y tienen influencia y tienen poder. Y ellos tienen poder militar, poder tecnológico y tienen bastantes conocimientos, tienen bastante avance. Y estos reinos, hay una lucha en el mundo. Pero estos reinos tienen diversidad de ideologías políticas. Entonces, tenemos que ubicarnos en el tiempo. Ok, para esto voy a leer en las Escrituras, en el libro de Daniel, aquella imagen o aquel sueño que tuvo Nabucodonosor. El profeta Daniel fue el hombre que Dios usó para interpretar el sueño de Nabucodonosor. Dios le mostró a un emperador, a un hombre muy famoso en los tiempos del imperio de Babilonia. Babilonia fue uno de los imperios muy terribles. Babilonia fue un imperio muy fuerte que dominó naciones, dominó territorios. Y este emperador llamado Nabucodonosor tuvo un sueño. Y este sueño, en ese sueño tuvo una revelación donde él veía una imagen. Y Nabucodonosor estaba rodeado de astrólogos, brujos, o gente que interpretaba las cosas del zodíaco, pero tenía sabios, tenía magos, pero ninguno de esos personajes pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque la nueva era, los magos, toda esta gente no tiene ningún tipo de relación con el Dios de Israel. El Dios de Israel es celoso. Dios no comparte su gloria con ningún hombre de esta tierra. Y las tinieblas no tienen nada que ver con Dios. Ok. La Biblia dice que Nabucodonosor tenía sabios. Daniel era uno de los deportados, que habían sido deportados al reino de Babilonia, y fue el hombre a quien Dios escogió, porque Daniel era judío, era uno de los sabios de la nación de Israel. Y dice la palabra que Daniel habitaba el Espíritu de Dios. Y Daniel era un profeta, era un gran profeta. Y estos astrólogos, estos sabios, o estos hombres que leían el zodíaco, estos hombres que consultaban a las cosas del cielo, ellos no consultaban a Dios, ellos no tenían a Cristo Jesús, no tenían la revelación del Dios de Israel. Ellos no pudieron interpretar el sueño. Ok. Y dice la palabra de Dios que Daniel se enteró que el rey había dado una sentencia. Nabucodonosor había dado un plazo, que el que no le interpretara este sueño iban a morir. Pero Daniel sabía quién era el verdadero Dios. El Dios verdadero, el Dios de Israel, que conoce los tiempos, que conoce las edades. Dice la palabra que Él muda los tiempos, Él pone reyes y quita reyes. Él conoce el Dios que todo lo sabe, el Dios que tiene todo el conocimiento, que tiene la revelación. Dios se le manifestó a Israel. Daniel solicitó una entrevista con el rey Nabucodonosor y le pidió un plazo para la interpretación del sueño. La palabra dice que Daniel pidió unos días y le fue concedido por Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? El Dios del cielo, nuestro Dios eterno, le reveló a Daniel el sueño. Voy a leer en el libro de Daniel algunos pasajes para que ustedes tengan en cuenta
lo que yo les voy a hablar más adelante. Dice así las Escrituras. Leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Dice, verso 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, lo que les había hablado hace rato. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, el rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño, su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Imagínense, este rey era fuerte, no le contó el sueño a estos magos, a estos encantadores. Querían que se los adivinara. Se los puso más difícil. Y si me mostraréis el sueño, su interpretación, recibiréis mis dones, mis favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez, dijeron, diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió, dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros ciertamente. Preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Amados hermanos, el rey de Babilonia, en su espíritu de obstinación y malcriadez y su poder, este hombre pretendía de que los magos, eso lo permitió Dios, que los magos le adivinasen el sueño, porque él sabía de que ellos inventaban, él sabía de que ellos iban a inventar, iban a dar una falsa interpretación. Entonces se los puso como que bastante difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Dios conoce, amado hermano, lo que tú estás pensando. Todo aquel que me está viendo esto, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Mira, este es otro loco de carretera. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en el espíritu. Ya Él sabe la palabra que vamos a hablar, lo que estamos pensando. Dice la palabra de Dios, continuando la lectura, que Dios viendo que el rey se obstinó, mandó a preparar la matanza, pero Daniel pidió una prórroga, porque Daniel estaba dentro de ese grupo de sabios, porque Daniel era un sabio. Y Daniel, viendo de aquella injusticia del rey, Daniel, impulsado por Dios, él sabía que el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, le iba a revelar el asunto. Leo Daniel capítulo 2, en el verso 19. Dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.
Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Bueno, después que Daniel ora a Dios, Dios le revela el sueño a Daniel. Avanzando en el verso 27 del capítulo 2 de Daniel. Daniel se presenta ante el rey, ya con la interpretación del sueño. Dios, quiero decirte algo, amado hermano. Dios no va a dejar en vergüenza a sus hijos. Dios no va a dejar en vergüenza a sus hijos. Porque dice el Señor, clama a los justos y Jehová oye. Daniel fue delante del rey Nabucodonosor. Le respondió delante del rey. Verso 27, capítulo 2. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Quiero decirte algo. Ahorita hay muchas personas, mucha gente curiosa por el futuro. Hay gente que es curiosa. La gente quiere buscar que Dios le hable, pero Dios te habla por la palabra. Pero no hacemos caso. Yo no necesito que un profeta me hable. Yo no necesito que alguien me revele el futuro. Mi futuro está aquí, ve, en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo creo que Dios ha levantado profetas en este tiempo. Yo soy uno de ellos. Pero mucha gente es curiosa. La gente le gusta saber las cosas del futuro. Pero ¿qué pasa? Dios lo primero que te dice es que tienes que obedecer. Si yo no obedezco los mandatos de Dios y yo no obedezco lo que Dios dice, ¿cómo pretende Dios que Él me hable de más? Ok, dice la palabra de Dios, continuando con las palabras de Daniel, dice, pero hay un Dios en los cielos, en el cual revela los misterios. Dios revela los misterios, querido hermano. Dios revela lo oculto y lo profundo. Dios revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. O sea, el emperador, Dios le mostró el futuro. Este emperador, llamado Nabucodonosor, emperador de Babilonia, fue uno de los emperadores más prominentes, más ricos en la historia, uno de los hombres más fuertes, porque él tuvo la edad de oro. Nabucodonosor viene siendo la cabeza de esa estatua, como lo dice Daniel, o de esa esfinge. Estuvo en la edad de oro. Y dice Nabucodonosor, le dice la palabra, ha hecho saber a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. O sea, Dios le revela a Nabucodonosor que en los últimos días, en los últimos tiempos de la humanidad, va a acontecer algo. Porque Dios quiere darlo a conocer. Y esta palabra, Dios se la trae a la iglesia en este tiempo. Esta palabra no omite el evangelio. Es más, engrana en el evangelio. Se da de la mano en este tiempo. Porque Dios quiere que la iglesia se prepare para la venida de Jesús. Ok, y dice así la palabra de Dios. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser y lo por venir. En lo que revela los misterios. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios es el que revela el futuro. Dios le revela a Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Dios le revela el misterio a los hijos de Dios. Dice Romanos, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Si tú, amado hermano, amas a Dios, y tú, amada hermana, y tu hijo, siervo de Dios, evangelista, profeta, cualquier ministerio que tú tengas, y tú el que me estás escuchando, tú amas a Dios, Dios te va a revelar.
lo que está aconteciendo y lo que está por acontecer. Porque dice que Dios, al que ama, le revela sus secretos. Y si eres amigo de Dios, te va a revelar más. Y dice así: y a mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría que en todos los vivientes, sino porque sé que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. O sea, Nabucodonosor vio una imagen. Esta imagen era muy grande. ¿Sabe qué representa esa imagen? La edad de la humanidad, los tiempos de la humanidad. Dice, esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Y estaba mirando hasta que una piedra fue cortada e hirió a la imagen en su pie, en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, como se le caen las hojas a los árboles. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación del diremos en presencia del rey. Imagínense, tremenda sabiduría y tremenda revelación. En el espíritu de Daniel no había adivinación. Era el espíritu de Dios revelando lo oculto. Aquel sueño que el emperador Nabucodonosor no se lo quiso revelar a hombre alguno, Dios se lo reveló al profeta Daniel. Entonces, amado hermano, no hay nada oculto que haya de saberse. Dios todo lo sabe. Y dice la palabra de Dios que el rey queda asombrado porque Daniel le habla del sueño y le va a interpretar el sueño. Casi nada. Entonces dice la palabra: tú, oh rey, eres rey de reyes. O sea, se está refiriendo a los reinos. En la tierra había muchos reyes, pero Nabucodonosor era el rey de reyes de los hombres de la tierra. Porque el rey de reyes, señores y señores, se llama Jesucristo. Pero en este caso, hablando planetariamente, humanamente, le dice que él es el rey de reyes. O sea, que la posición que ocupaba Nabucodonosor, que él era un emperador. Él estaba por encima de todos los reinos. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Quiere decir que el reinado de Nabucodonosor era un imperio. Amados hermanos, ahorita no hay imperio. Sáquese esa mentira. Que dice que Estados Unidos no es ningún imperio, ni la China tampoco, ni tampoco Rusia. Ahorita no hay imperio, hermano. Un imperio domina el globo terráqueo. Lo que hay son potencias y reinos. Ok. Entonces, los elementos de un imperio tiene que haber gobierno, poder, fuerza y majestad. Dice, y donde quiera que habían hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él lo ha entregado en tu mano. Imagínense, Nabucodonosor contaba con todo en sus manos. Nabucodonosor era un emperador y gobernaba el planeta, como fue el imperio
que gobernó Egipto. Egipto fue uno de ellos, pero Nabucodonosor fue el imperio muy fuerte. Y Nabucodonosor se le había entregado poder, dinero, fama, todo. Y dice la palabra que él tenía poder territorial. Dominaba sobre hombres, bestias, animales, campo. Se le había entregado todo. Y te ha dado el dominio de todo. Y tú eres aquella cabeza de oro. O sea, aquella imagen que vio Nabucodonosor, esa cabeza de oro era él. La cabeza de oro era el imperio de Nabucodonosor. Entonces, Daniel comienza a interpretar la primera edad. La primera edad era la edad de oro. Nabucodonosor tuvo el privilegio de ser el primer imperio. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese tiene que ser los medos persas. Y luego un tercer reino. Vinieron los medos persas. Todos esos vinieron esos gobiernos. Donde gobernó también Belsasar. Y vinieron muchos reinos. Pero este reino fue mudado por otro. Y aquí dice, después de ti se levantará otro reino inferior, que eran los medos persas. Después dice, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y después de ese reino, el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuza y quebranta todo. ¿Sabe cuál fue ese reino? El Imperio Romano. El Imperio Romano fue un gobierno de hierro. Fue un imperio. Entonces, el reino de Nabucodonosor y todos esos reinos, los medos persas, y todos esos reinos que vinieron, vino el reino del Imperio Romano. Según la historia, fueron 6 siglos que gobernaron. Entonces, puede ser hasta más, pero aquí dice que el cuarto reino será fuerte, como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quiebra todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro, cocido del barro del alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza y del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezcla por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ok, vamos a explicar esto. Amados hermanos, el Imperio Romano fue un imperio muy fuerte. En ese tiempo vino Cristo. El Señor vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino a irrumpir la edad del gobierno humano. Jesús vino a establecer el sacrificio, vino a libertar al hombre de sus pecados. Jesús no vino a darle un golpe de estado a Roma. Jesús no vino a eso. Quizá los judíos estaban esperando ese Mesías, todavía lo esperan. Pero Jesús vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino en el tiempo del Imperio Romano. Y dice la palabra de Dios que Él vino. Llegó a Jerusalén, Israel. Hizo lo que tenía que hacer. Vino a redimir la humanidad de la maldición, del pecado. Vino a traer el evangelio de la salvación. Pero Jesús vino y se fue y se sentó a la diestra de los padres. Y Roma continuó. Pedro le hizo una pregunta a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, que ¿cuándo sería el fin del siglo? ¿Y cuándo iba a restaurar Israel? Porque Israel estaba bajo el dominio de Roma. Israel estaba bajo el dominio de Roma.
Israel políticamente está bajo el dominio de Roma. Israel no era un país independiente, estaba ocupado por los romanos. Y ahí gobernaba, en el tiempo de Jesús gobernó Pilato. Ustedes conocen la historia. Pilato, a quien ordenó la crucifixión de nuestro Maestro, nuestro Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que después que pasó aquel reino, después que ese reino, el cuarto reino, que fue el Imperio Romano, dice la palabra, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿Qué sucede? Después que Roma pierde poder, después que Roma cae, surgen otros reinos. Llegaron aquellas revoluciones posmodernas, llegaron aquellas revoluciones, aquellas guerras donde Roma perdió fuerza, donde Roma perdió su poder y se levantaron otros imperios. Pero ya no era el imperio como tal, sino una potencia, un reino. Entonces aquí dice la palabra de Dios que se iba a levantar un reino que en parte era de hierro y en parte era de barro. Esto tiene que ver con las ideologías políticas. En el tiempo surgió el humanismo. El humanismo nació en Francia. El humanismo comienza a tener un poder, es el espíritu de Grecia, y comienza a tener una influencia sobre muchos países. Pero paralelamente comienzan a levantarse en Europa y a través de muchas regiones en aquel tiempo, comienzan a levantarse muchas ideologías. Y nace lo que llamamos hoy día el comunismo. Y nace la otra tendencia, lo que hoy llamamos la democracia. Ok, cuando Dios nos habla aquí de que se iba a levantar un rey, era de acuerdo a lo que veía Daniel. Daniel vio aquella imagen representa las edades. Cuando Daniel se enfoca a los pies, Daniel está viendo que los pies hay hierro y hay barro. Una parte era de bronce, la parte de los muslos, y la parte era de muslo, eran los tiempos que iban a venir, eran los tipos o la característica de esos reinos. Ahora, ¿por qué estos elementos? El oro es un elemento fuerte, un elemento valioso. La plata es un elemento fuerte, eso era el Imperio Romano. ¿Ok? La plata y el hierro. Pero cuando el profeta Daniel comienza a describir aquella imagen, Daniel comienza a bajar y ve los pies. Nosotros estamos ahorita culminando la edad de los pies. La edad de los pies. ¿Por qué la edad de los pies? Porque representa este tiempo. Representa este momento. Ok. Dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, ¿verdad? Y en parte de hierro. Será un reino dividido. Habrá en él algo de fuerza, así como viste con el hierro mezclado con barro cocido. O sea, se levanta un reino, tiene cierta fuerza, pero no tiene poder. Tratan de mezclarse. Por aquí se levanta el barro cocido, pero
trata de mezclarse, pero hay algo de fuerza, pero no se mezcla. Entonces, estos reinos o estas potencias hacen alianza, tratan como de mezclarse, pero no se mezclan. ¿Por qué? Porque en esos reinos iba a surgir lo que llaman hoy en día la ideología, el pensamiento político, lo que llamamos hoy la política. La política es la influencia del pensamiento humano. La política es lo que influye estos reinos. La ideología tiene que ver con el estilo de vida o cómo se manejan estos gobiernos. Entonces, el hierro representa el comunismo. Y ustedes saben lo que es el comunismo. O su derivado con el socialismo. El barro cocido tiene que ver con la democracia. Tiene que ver con aquellos movimientos de libertades, gobiernos que establecen la democracia como libertades. Hoy en día tenemos los demócratas, los liberales y otras tendencias que tienen que ver con la democracia. Entonces el barro cocido, esos son movimientos democráticos que es lo antítesis, que es lo contrario del comunismo. Aquí hay algo que tiene que ver con la ideología política. Y estos dos ideologías, estos dos pensamientos no se mezclan. El comunismo no se mezcla con la democracia. Tienen un choque. Hay alianzas humanas, pero esas alianzas tienen que ver con lo comercial, tiene que ver con lo humano, con lo que llama ayudas humanitarias, tiene que ver con la salud. Esas alianzas tienen que ver con la salud. Pero políticamente no se mezclan, porque ya estaba profetizado. Entonces, voy a lo que la revelación que el Señor me habló. Amados hermanos, el Señor me mostró 4 reinos actualmente. 4 imperios. No imperios, 4 reinos. 4 potencias. El reino del mundo árabe, que lo conforman 12 países árabes y sus derivados, sus aliados. El reino árabe lo lidera Irán. Son enemigos de Israel. Ellos forman un bloque. Ellos tienen una ideología. Ahí está la ideología musulmana islámica. Están los chiitas, están esos movimientos extremistas. Y entonces el mundo árabe, ellos son guerreros. Ellos son guerreros porque ellos vienen de la descendencia de Ismael. Ok. Entonces el mundo árabe es un reino. Ellos pueden sean amigos de los chinos, o pueden ser que sean amigos de algún reino, pero no se mezclan. Ok. El segundo reino es el reino de los chinos. La China es una potencia, tiene sus aliados. China con Corea del Norte. China y Corea del Norte forman una potencia. Son una potencia militar. Al igual que los árabes. Los árabes, el primer reino que yo les muestro a los árabes, ellos están militarmente también armados. Irán también tiene bombas nucleares. Hay algunos países árabes que están militarmente preparados. Tienen misiles. Ya nosotros lo sabemos. A través de las noticias, a través de los conocimientos, de la historia. Estos países están militarmente preparados para la guerra. Ellos buscan la guerra con Israel. Pero tú sabes que Dios le va a dar la victoria a Israel. Porque Israel es la que es llamada a ganar. Nosotros sabemos el final de la historia. Ok, amados hermanos, entonces el segundo reino será China y Corea del Norte.
También es un reino muy fuerte, muy poderoso, están militarmente armados, ellos tienen aliados, tienen tecnologías, tienen satélites, y Corea del Norte, su rey, o este hombre, tiene unas bombas atómicas peligrosas. Y este reino puede hacer algo muy delicado. Tenemos que orar, iglesia, porque el rey del norte, este hombre, mejor dicho, Corea del Norte, ha amenazado a Estados Unidos, a países occidentales. Porque hay un factor que es el poder. El hombre siempre ha querido esa carrera de adueñarse del mundo. Hoy en día, a través de las crisis, la crisis del petróleo, la crisis del agua, a través de la crisis económica, el hambre, estas cosas hacen que estas naciones entren en esa carrera armamentista, la lucha por el poder. Ok, entonces, lo que se llama Corea del Norte y China tienen pretensiones también de poder. China tiene un plan. China se prestó para lo del virus, la pandemia. Pero Dios va a hacer justicia. Ya nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Ok. Dios conoce las cosas del hombre. Y Dios no dará por inocente al culpable. Ok. El tercer reino, aquí podemos, es el reino de Rusia. Rusia antes lo conformaba era la Unión Soviética. La Unión Soviética era como un pequeño bloque de países que en el tiempo ellos se disolvieron, pero Rusia quedó. Rusia está preparada militarmente, está armada, tiene tecnología, tiene Rusia también tiene tecnología, ciencia, conocimiento. Ellos están muy adelantados, tienen satélites, o sea, Rusia se está preparando para una guerra mundial. Ellos tienen armamentos peligrosos, muy mortales. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Rusia ahorita ha tenido la pretensión de invadir Ucrania. Por ahí están esos vientos de guerra y solamente que Dios tenga el control de lo que está pasando en el mundo. Ok, Rusia representa el tercer bloque de reinos donde Rusia, su ideología política es comunista, al igual que China. China y Rusia tienen la misma ideología, al igual que Corea. Rusia es comunista, socialista. China también. Ellas tienen similitudes, mas no se mezclan. Pueden ser que sean amigas, hay alianzas, pero no se mezclan, porque ellas, cada una está luchando por su poder. Está luchando por ese poder territorial o un poder global. Ok, entonces China está en esa conquista de querer lograr un poder mundial. Entonces, al igual que Rusia, Rusia está trabajando tecnológicamente, militarmente, y Rusia no se queda atrás, es una potencia. El cuarto reino, o la cuarta potencia que podemos hablar aquí, estamos hablando de dos elementos, del hierro y del barro. Son estas naciones que estoy hablando, amados hermanos. El cuarto reino, o la cuarta potencia, sería Estados Unidos y los países de la Unión Europea, Europa. Estados Unidos es un país militarmente preparado. Estados Unidos tiene tecnología, tiene avance científico, está desarrollada, es una superpotencia, al igual que hay países en Europa, son aliados con los europeos, con el mundo occidental. Y ellos también están preparados para dar una respuesta. Estados Unidos
comercialmente, ahorita comercialmente lleva la delantera, al igual que China. Pero hay una lucha, hay una carrera por quién es la ley del más fuerte. Ahorita, en este campo llamado tierra, en este territorio llamado tierra, está la lucha del más fuerte. Hay una carrera armamentista y es la guerra. Amados hermanos, yo con esto que estoy hablando, no para meter miedo, pero la iglesia tiene que estar apercibida de los últimos tiempos. Ok. El barro representa una ideología política. El hierro, una ideología. Según mi humilde conocimiento. Porque yo, hermano, soy humilde, un hombre de Dios, sencillo en Cristo. El Señor me mostraba de que el hierro representa el comunismo. Una ideología, entre estas potencias hay hierro mezclado con barro. Y el barro mezclado con hierro. Hay cierta fuerza, pero no se mezcla. No se mezcla. Entonces, no se puede mezclar porque estos dos elementos no se pueden mezclar. Ok, las ideologías, el comunismo y la democracia. Comunismo y libertades políticas, porque el comunismo tiene un estilo de vida y la democracia también. Todas ellas van a influir. El hierro tiene un sistema de gobierno y el barro tiene un sistema de gobierno. Pueden haber alianzas entre ambas, pero no se mezclan. Entonces, el Señor me decía que estamos culminando. Estamos en la gracia. Ok. Para terminar, dice la palabra de Dios, Daniel vio al final que una roca fue cortada de un monte. Una roca fue cortada de un gran monte. Y esa roca bajó y golpeó esa imagen y la desmenuzó. ¿Sabe quién es esa roca? Jesucristo. Dice la palabra que Cristo es la roca. Espero que tú estés en la roca. Si tú estás en la roca, tu casa no va a caer. Si estás en la roca, vas a prevalecer. Si tú estás en la roca, tienes victoria. Jesucristo es la roca. Y dice la palabra de Dios que